Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Noticias al venezolano.tv.com.be desde Caracas, Venezuela. Les saludo Yalixa Hernández. Comenzamos de inmediato revisando los portales web y sus titulares. Tenemos el nacional Rodríguez Zapatero, regresó a Venezuela para reunirse con el gobierno y la oposición. Hablamos de diálogo y por supuesto las condiciones para el referéndum revocatorio y que se inicie este año la liberación de los presos políticos. Otra nota relacionada con economía, Fondo Monetario Internacional, inflación en Venezuela será superior al 700% al finalizar 2016. Otra información que revisaremos en otros portales. Ramos Ayub denunciaremos ante organismos internacionales sentencias sobre magistrados. El presidente de la Asamblea Nacional dijo que el Poder Legislativo ha consignado ante el máximo tribunal documentos que demuestran la ilegalidad de las designaciones realizadas en diciembre por el Parlamento, que entonces era de mayoría oficialista. Leemos también, Ramos Ayub, no existe el más mínimo movimiento para que se ejecuten el referéndum y las regionales. Al centro, Jesús María Casal, sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, va contra la voluntad de los venezolanos, lo dice el consultor jurídico de la Asamblea Nacional, que la sentencia dictada por el Palacio de Justicia tiene como fundamento vulnerar las decisiones del Parlamento. Avanzamos con el Universal, relacionada también con la Asamblea Nacional, y Henry Ramos Ayub, el principal titular, dice: en el Consejo Nacional Electoral no existe movimiento para hacer revocatorio este año. Gobierno anuncia micromisión para producir medicamentos de alto costo. A la izquierda, Luisiana Melo, ministra de Salud, informó que la nueva instancia estimulará la producción de medicamentos. Al centro, accionar ante el Tribunal Supremo de Justicia contra matrimonio igualitario y cambio de identidad. A la derecha, MUD confirma que el Consejo Nacional Electoral validó 1% de firmas solicitadas para el revocatorio. En la parte inferior izquierda vemos a Chudo Torrealba. El CNE ya debe anunciar la convocatoria para el 20% de las firmas. A la derecha, Fondo Monetario Internacional, Venezuela cerrará 2016 con inflación superior al 700%, una información realmente preocupante. Avanzamos con Unión Radio, vemos por acá Urosa Sabino, no se puede seguir poniendo trabas al referéndum. Chevron espera que Ecuador pague 96.3 millones de dólares. A la derecha, Parlamento francés adopta reforma laboral. Vemos en la parte inferior izquierda, diputado Guerra, no ve indicios de recuperación económica. Y al centro, ministro Arias, el reto es bajar la inflación. Vemos nuevamente Globovisión, Rodríguez Zapatero y Torrijos llegaron anoche a Venezuela para comenzar esa mediación para el diálogo. Urosa Sabino, nuevamente lo vemos en este portal, mantener cerrada la frontera no tiene justificación. Al centro, trabajadores de Polar rechazan detención del gerente de planta. También vemos allí a Henry Ramos Ayub, dice no existe movimiento en el CNE para hacer el revocatorio. Otras notas, panorama, Ricardo Menéndez en la ONU, 94% de la población de nuestro país come 3 o más veces al día. ¿En qué país estará viviendo Ricardo Menéndez? Otras informaciones, Luis Caldera, Gobernación, organizó distribución de 400 toneladas de leche para Zulia. A la derecha, nota de sucesos, violó y mató a su hijastro de 3 años en Lozada. Otra información, política y economía, inspeccionaron planta de Empresas Polar en Yaracuy. A la derecha, ministra de Salud. Mientras terminamos de arrancar el motor farmacéutico, tenemos que importar. Ojalá termine de arrancar ese motor. Vemos a Ramos Ayub en la parte inferior derecha. Afirmó que Asamblea Nacional estaría dispuesta a renunciar si Maduro también lo hace. Una excelente propuesta. El tiempo en áreas del Hospital del Tigre, lo que hay es calor y plagas. Y aquí en Caracas, en algunos centros de salud, también hay contaminación. El Domingo Luciani, por ejemplo. ONU pidió a Venezuela aceptar ayuda humanitaria. Urgimos al gobierno que acepte la ayuda humanitaria para apoyar sus esfuerzos en la distribución de alimentos, pidió la Oficina de Alto Comisionado del Ente para los Derechos Humanos. Y personal de Corpoelec no descarta ir a paro en plantas operativas. Vemos allí la manifestación días detrás de su contrato colectivo. Otras informaciones, el Impulso, principal nota, vemos aquí una protesta. Pacientes y trabajadores de Luis Gómez López se quedan sin pago.
Tribunal Supremo de Justicia ratificó nombramiento de magistrados. El Tribunal Supremo de Justicia ratificó la validez del proceso de nombramiento de 13 magistrados principales y 21 suplentes por la Asamblea Nacional anterior, dominada por el oficialismo. Como lo ven, esta información se repite en varios portales. Producto Interno Bruto de Venezuela cerrará 2016 con caída de 10%, prevé el Fondo Monetario Internacional. Avanzamos con Correo del Caroní, principal nota, Corte de Apelaciones avala censura y corrupción al ratificar sentencia contra el Correo del Caroní. Violencia en el estado Bolívar, un joven de 32 años lo mataron el lunes en el Callao, asesinan a hombre frente a su familia, también al centro linchan a 2 delincuentes en venganza por homicidio de un agricultor. Allí vemos también la gráfica, dice, luego de matar a un agricultor en la vía El Pao, la comunidad capturó a 2 de los malhechores y los ajustició. A la derecha, 2 niños calcinados por cortocircuito en su casa. Transición política, leemos, mujeres opositoras protestan por demora del CNE en activar el referendo revocatorio. Esto fue el día de ayer. Y al centro, vemos al gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, el referéndum es innegociable. Avanzamos con El Siglo, principal información, oposición exige al Consejo Nacional Electoral nueva plataforma para revocatorio. Otras notas, a la derecha ratifican condena de 4 años para director del Correo del Caroní. Allí en la parte inferior derecha, Florido, gobierno debe atender solicitud de la ONU en cuanto a la ayuda humanitaria. Al centro, MUD afirma la capacidad del CNE de convocar la recolección del referéndum. Vemos otras notas, el carabobeño, empleados de cervecería Porar rechazan intervención del SEBIN. Otras informaciones en Ciudad, Un Nuevo Tiempo Carabobo retó al oficialismo a debatir sobre calidad de agua. En internacionales, más de 100 estudiantes detenidos tras incendios en escuelas de Kenia. Al centro, Ortega Díaz, Venezuela ha sido víctima de ataques a escala internacional. Nuevamente la nota relacionada con Correo del Caroní, Corte de Apelaciones confirmó sentencia contra Correo del Caroní. A la izquierda, Fondo Monetario Internacional, inflación en Venezuela llegará, escuchen esto, a 1.600% en el 2017. Con esta nota nos toca hacer la primera pausa en noticias, elvenezolanotv.com.be. Sentimos la noticia. Seguimos en noticias del venezolano.tv.com.be. Sin duda, esta es la información del día. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, ofreció declaraciones sobre las 2 últimas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, una de ellas sobre la ratificación de los 34 magistrados designados por el Poder Judicial. Ramos Ayub indicó que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de anular el dictamen de la Asamblea Nacional que declaraba irrita la designación de los magistrados por parte del Parlamento anterior viola el debido proceso. Bien. Luego de que nosotros aprobamos la semana pasada esa decisión, inmediatamente los diputados del PSV se fueron a sus salas constitucionales. Y no sorpresa, en apenas 48 horas, y violando el debido proceso, como ahora vamos a señalar, la sala constitucional en 48 horas despacha el caso. Y la sentencia la firmaron, por cierto, 4 de los 7 magistrados que integran la sala, porque los 3 magistrados express que forman parte de esa sala, por pudor, no firmaron la sentencia. Pero lo mismo da. En esa sentencia se violó el debido proceso, porque tratándose de una acción de nulidad, es evidente que la sala ha debido citar a la parte cuya decisión iba a ser anulada. E incluso ha debido citar también a los terceros interesados para que opinaran sobre una materia
Hablamos del referéndum. El vocero opositor venezolano Carlos Ocariz aseguró que el Consejo Nacional Electoral entregó el acta de los resultados que confirman la validación del 1% de las firmas recolectadas para la activación del referendo revocatorio en contra del presidente Nicolás Maduro. A través de su cuenta en Twitter publicó el acta que corrobora que la meta del 1%, unas 200.000 firmas para el proceso, fue alcanzada. El CNE informó que de las 407.622 firmas que recibieron durante la validación, solo 407.379 fueron consideradas válidas, pues 243 resultaron duplicadas. Ahora los opositores esperan el pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral que indique cuándo inicia la segunda etapa del proceso de recolección de firmas, que corresponde al 20% del padrón electoral, unos 4 millones de electores. Y el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Tadomsky, aseguró que el referendo revocatorio podría efectuarse entre el 30 de octubre y el 6 de noviembre, al tiempo que reiteró que el Consejo Nacional Electoral tiene que escoger fecha para realizar el mismo y así cumplir con la Constitución. Iniciaría cumpliendo todos los lapsos que no son términos. El revocatorio pudiera ser el domingo 30 de octubre. El revocatorio pudiera ser el domingo 6 de noviembre, pudiera ser el revocatorio. Cumpliendo, ya pasamos lo del 1%, después viene lo del 20%, todo lo que es los tiempos que tiene el Consejo Nacional Electoral para revisar, para establecer los centros, todo el revocatorio, y así se lo digo al país, pudiera ser el domingo 30 de octubre o el domingo 6 de noviembre. Cambiamos de tema. La fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, expresó este miércoles su preocupación por la cantidad de denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de las OLP. Nos preocupan las OLP por la cantidad de denuncias por presuntas violaciones de derechos humanos, declaró la fiscal. En el caso de las OLP, nosotros creemos, y la fiscal general considera, que en la medida que la actuación de los cuerpos de seguridad es violenta, por supuesto propicia también la violencia. Por eso hemos insistido en la necesidad de que los planes de prevención son necesarios para evitar la violencia, porque la violencia, si tú no la contrarrestas, sino que respondes a ella con más violencia, va en crecimiento y se generan muchos delitos. Tú tienes que contener la violencia. Nosotros también nos preocupa las OLP por la cantidad de denuncias que han sido recibidas en el Ministerio Público, sobre todo de violaciones a los derechos humanos. Recientemente vimos en la Asamblea incluso un diputado del oficialismo entregaba un balance de las OLP. Nosotros también tenemos un balance de las OLP, donde este año, déjame buscarlo por aquí, tenemos, oye, no lo traje lamentablemente, un alto índice de funcionarios procesados penalmente por violación a los derechos humanos. Y esto ha impactado negativamente en la colectividad. El caso de la Cota 905, tenemos denuncias de destrucción de vivienda, denuncias de hurto por parte de los funcionarios interventores, y más recientemente en dos que se han realizado, una en el 23 de enero y otra en Ciudad Caribia, tenemos denuncias como que particulares participaron de estas OLP como funcionarios activos, hechos que nosotros estamos investigando. Cambiamos de tema. El diputado por la MUD, Carlos Barisbeitia, informó que la Fiscalía General de la República abrió una investigación al exministro de Alimentación, Carlos Osorio, por presuntos actos de irregularidades en su gestión. A través de su cuenta en la red social Twitter, @CEBarisbeitia, publicó una foto del documento firmado por Paula Siri Castro, directora contra la corrupción de la Fiscalía, donde indicaba que dicha dirección acordó comisionar a la Fiscalía 11 Nacional Plena a cargo del abogado Carlos Enrique Gutiérrez para que realice la
las diligencias pertinentes a la denuncia recibida el pasado 11 de julio de 2016. El documento publicado detalla que la Dirección contra la Corrupción de la Fiscalía General de la República abrió una investigación en contra del exministro de Alimentación Carlos Osorio por presuntas irregularidades ocurridas en los procesos de compra, importación, suministro y distribución de alimentos. Con esto nos toca hacer una nueva pausa en Noticias del venezolano.tv.com.be desde Caracas, Venezuela. Ya venimos. Continuamos. El Fondo Monetario Internacional estimó que la economía de Venezuela deberá terminar el año en curso con una inflación superior a 700%, lo que representa la peor evolución del crecimiento de la inflación en todo el mundo. De acuerdo con el organismo internacional, Venezuela poseerá la peor evolución de crecimiento en todo el mundo. Advirtió que el país cerrará el año con una economía de 10% en contracción. El Fondo Monetario Internacional mejoró este miércoles en medio punto porcentual su previsión sobre el desempeño económico de Brasil este año y el próximo, pero indicó que Venezuela cerrará 2016 con su economía en caída libre en menos 10%. Muy preocupante todo esto. Y el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra pidió a las autoridades venezolanas aceptar la ayuda humanitaria y garantizar las libertades democráticas en el país. Urgimos al gobierno que acepte la ayuda humanitaria para apoyar sus esfuerzos en la distribución de alimentos y el suministro adecuado de medicinas, así como garantizar su distribución justa, destacó la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. De igual forma, el comunicado insta al gobierno nacional a garantizar la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, facilitando a los manifestantes el acceso a espacios públicos. En otras notas, el ministro de Industrias Básicas, Juan Arias, reconoció que el gobierno está perdiendo la guerra económica por falta de eficiencia para detener la inflación. Hemos cometido errores de política económica porque no hemos manejado una política de precios eficientes, admitió Arias. Ciertamente, también hemos cometido errores de política. ¿Cómo cuáles? De política económica. Mira, ante, digamos, estas acciones económicas desestabilizadoras, bueno, nosotros no hemos sabido, no hemos tenido el suficiente tino para manejar una política de precio eficiente. Ahí están los resultados, sencillamente, no hemos podido. Lo que hemos intentado hasta ahora no ha sido eficiente y la inflación ha ido creciendo. Bueno, tenemos que crear unos mecanismos más eficientes de precios. La política de precio actual tenemos que revisarla, ¿no? En eso estamos. La creación del DICOM, por ejemplo, es digamos, respuesta a estos intentos del gobierno de conseguir vías que nos permitan parar, detener el incremento del dólar guarimbero y su impacto pernicioso en la economía. Alexis Rodríguez, directivo de la Federación de Trabajadores Eléctricos, y Joaquín Malavé, del Sindicato del Distrito Capital y Miranda, denunciaron el intento de despido por parte de Corpoelec contra 7 sindicalistas. Señalaron que los afectados son trabajadores de Aragua, Miranda, Falcón, Lara, quienes sufren la aplicación de una medida ilegal por la inamovilidad del decreto presidencial, la discusión del contrato y el fuero sindical. Por su parte, Ángel Navas, presidente de FETRELEC, recordó que desde el 6 de julio están en huelga y todavía no hay respuesta de la firma de contrato, ahora en manos del vicepresidente Aristóbulo Istúriz.
revisamos otras notas. El ministro de Interior y Justicia y Paz, Gustavo González López, ofreció detalles de los avances en la investigación del caso de Joshua Holt, alias Gringo, y su banda paramilitar desmantelada en Ciudad Caribe. Durante este procedimiento, los integrantes de esta banda criminal dedicada al sicariato, a la extorsión, al secuestro y el tráfico de drogas en la zona, hicieron armas contra las unidades de liberación y protección del pueblo, quedando abatidos 6 peligrosos sujetos, mientras que otras 7 personas fueron aprehendidas tras incautarles armas de fuego, granadas y droga. Entre los capturados figuran el ciudadano norteamericano Joshua Anthony Hall y Tamara Belén Caleño Candelo, de origen ecuatoriano y nacionalizada venezolana. La pareja de extranjeros estaba alojada en este complejo habitacional en un edificio que, según información de inteligencia social y popular, era el nicho de la banda criminal paramilitarizada, donde se encontraba el apartamento usado como centro de almacenamiento de armas de guerra y explosivos. Y en otras notas, ya para despedirnos, este martes Donald Trump enfrenta acusaciones de plagio contra su mujer, quien habría copiado un discurso de Michelle Obama justo antes de su investidura formal como candidato republicano a la Casa Blanca. Tan similares fueron ambos discursos que la campaña de Donald Trump publicó un comunicado para explicar que el equipo que había escrito el discurso de Melania había tomado notas sobre lo que le inspiraba en la vida y en algunos casos incluso fragmentos que reflejaban su propia reflexión. Sea usted el juez. Values, like you work hard for what you want in life. The values that you work hard for what you want in life. That your word is your bond, that you do what you say you're going to do. That your word is your bond, and you do what you say and keep your promise. That you treat people with dignity and respect. That you treat people with respect. Because we want our children and all children in this nation to know that the only limit to the height of your achievements is the reach of your dreams and your willingness to work hard for them. Because we want our children in this nation to know that the only limit to your achievements is the strength of your dreams and your willingness to work for them. ¿Qué piensa usted? ¿Quién de las dos tiene más credibilidad? ¿Quién fue primero? Nos despedimos. Somos noticiaselvenezolanotv.com.be desde Caracas, Venezuela. Yo soy Yalix Hernández. Gracias por estar con nosotros.